Saludos, Dios les bendiga, les habla Cristian Vadillo de la página Solo a Dios la Gloria, y continuamos hoy nuevamente refutando el rapto pretribulacional. En el pasado video refutamos la idea que tienen los pretribulacionistas de que Dios tiene dos pueblos, uno es Israel y otro es la iglesia, que ambos pueblos tienen planes distintos y evangelios diferentes, lo cual es mentira. Demostramos por la escritura que Dios solamente tiene un pueblo, que es la iglesia de Cristo, el Israel de Dios, que está compuesto por judíos y gentiles que confiesan a Jesús como Señor. También refutamos la idea de que una iglesia se va y otra se queda, ya que la Biblia nos dice que la iglesia del Señor es un cuerpo indivisible. También refutamos la idea de que la ira de Dios es lo mismo que la tribulación. Demostramos que la ira de Dios es una cosa y la tribulación es otra. La ira de Dios cae sobre los impíos y la tribulación viene siempre sobre la iglesia por aquellos que odian a la iglesia. También refutamos la idea que tienen los pretribulacionistas de que la segunda venida de Cristo está dividida en dos fases, algo que no está en la escritura. Demostramos que la segunda venida de Cristo será un solo evento visible a todos, no algo secreto como dicen los pretribulacionistas. Y en este video vamos a continuar refutando el rapto pretribulacional. Vamos a examinar varios pasajes bíblicos adicionales a los que ya leímos en la primera parte. En esta ocasión vamos a comenzar leyendo Mateo capítulo 24 versículos 37 al 41, donde el Señor Jesús continúa hablando sobre las señales acerca del fin y sobre su regreso. Y dice así la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí vemos que la Biblia nos dice en el versículo 39 que cuando Noé entró en el arca, vino el diluvio universal, vino el juicio de Dios sobre el mundo entero, como resultado de la corrupción y el pecado y la maldad que había en el mundo. Noé estuvo predicándole a la gente que venía el juicio de Dios, estuvo por más de 100 años predicándoles para que esta gente se arrepintiera, y no fue así. Ellos no se arrepintieron y vino el juicio de Dios y se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia. Y nos dice el Señor Jesús que así será la venida del Hijo del Hombre. Será de esa misma manera. Los versículos 40 y 41 nos dicen que unos son tomados y otros son dejados atrás. Los pretribulacionistas interpretan esto como que los que son tomados son aquellos que son arrebatados en el rapto de la iglesia, y los que son dejados atrás son los incrédulos que no creyeron antes del rapto. Algo que está totalmente equivocado, ya que siguiendo el contexto del pasaje del versículo 39 al 41, podemos concluir que aquellos que son tomados son aquellos incrédulos e impíos que serán sorprendidos
y llevados por el juicio de Dios, como vimos cuando vino el diluvio universal. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Pues así mismo sucederá en el día de cuando Cristo regrese. ¿Sabe? Los impíos serán destruidos por el juicio de Dios. Y aquellos que son dejados atrás, que permanecen vivos, son los que recibieron el mensaje de salvación, esto es el Evangelio, y entraron en el arca. Y así como pasó con Noé y su familia, que obedecieron la orden de Dios y el mensaje de Dios, lo recibieron y entraron en el arca. Y mientras el mundo estaba sufriendo los efectos del juicio de Dios, del diluvio universal, Dios guardó a Noé y su familia en el arca. De la misma manera ocurrirá en la venida del Hijo del Hombre. Por lo tanto, la idea pretribulacionista no tiene sentido y está totalmente ajena a lo que dice el contexto del pasaje. Otra cosa que enseñan los pretribulacionistas es que dicen que Jesús vendrá como ladrón en la noche por su iglesia. Cuando la Biblia nos dice que Jesús vendrá como ladrón en la noche para aquellos que están en tinieblas, los que están en condenación. Prueba de esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4 al 5, que dice de la siguiente manera: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Como podemos observar, el texto es claro. Los cristianos no están bajo tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. O sea, Jesús vendrá como ladrón en la noche por aquellos que están en tinieblas. Pero la iglesia, como somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, Jesús no vendrá como ladrón por nosotros, sino por aquellos que están en tinieblas. Ellos son los que serán sorprendidos en aquel día. También vemos que el apóstol Pedro nos dice en una de sus cartas, en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 13, nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, ahí Pedro está hablando de la iglesia, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nuevamente vemos lo mismo. Aquí vemos que el Señor vendrá como ladrón en la noche por aquellos que no tienen salvación, y destruirá el mundo. O sea, dice que los elementos serán deshechos y la tierra y sus obras serán quemadas. Pero nosotros, los cristianos, la iglesia, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, la iglesia no será sorprendida como ladrón en la noche.
como dicen los pretribulacionistas. La iglesia está bajo la luz y esperando según las promesas del Señor, cielos nuevos y tierra nueva. Otra enseñanza equivocada de los pretribulacionistas es aquella que establece que después que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación, según ellos, habrá una segunda oportunidad de salvación para los que se quedaron. Ellos dicen que aquellas personas que no creyeron ahora, que no ha ocurrido el rapto, que luego que ocurra el rapto, que si ellos se quedan atrás, pues tienen una segunda oportunidad y tienen que dejarse picar la cabeza para ganar su salvación y poder ir al cielo. Eso es lo que enseñan los pretribulacionistas. O sea que hay una segunda oportunidad para los que se quedaron. Pero esa enseñanza está totalmente ajena a lo que dice la Biblia. Vayamos a Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, donde Jesús nos habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la palabra del Señor. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Me gustaría hacer una pausa ahí. Los pretribulacionistas dicen que cuando el Señor regrese por su iglesia, solamente los que estaban preparados escucharán el sonido de la trompeta y sabrán que Cristo ha regresado por ellos. Ellos dicen esto, pero aquí vemos que no es así. Aquí vemos que tanto las prudentes, esto es la iglesia fiel, y las insensatas escucharon el clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Sabe? Que ese clamor lo escucharán, cuando Cristo regrese. Tanto la iglesia como los insensatos, los incrédulos, sabrán que el Señor ha llegado. Continuamos leyendo, versículo 7 en adelante. Entonces todas aquellas vírgenes, importante, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así que podemos observar que esa creencia de una segunda oportunidad de salvación luego del arrebatamiento de la iglesia no tiene base bíblica, ya que de acuerdo a la parábola de las 10 vírgenes que acabamos de leer, las que se quedaron fuera de las bodas
serán rechazadas por el marido, esto es Jesús, y la puerta de la gracia nunca será abierta para ellas. Nunca. O sea que no hay segunda oportunidad de salvación. ¿Sabe? Y es lo que dice la Escritura. Es lo que dice la Escritura. Ellos enseñan que habrá una segunda oportunidad de salvación después del rapto, ya que ellos creen que la iglesia pasa por un lapso de tiempo. Luego que la iglesia es arrebatada, pasará un lapso de 7 años, y aquellos que se quedan pues tienen una segunda chance de salvarse otra vez, de salvarse, mejor dicho. Pero no cuadra, no tiene sentido esa creencia, porque aquí el texto nos dice que cuando Cristo venga no va a haber segunda oportunidad, y intrínsecamente te dice también que es una sola venida, tú sabes que es después de la tribulación. Esto solamente tiene sentido si es después de la tribulación, no antes, porque después de la tribulación el novio viene y no hay segunda oportunidad. Por lo tanto, aquí nos dice que la iglesia pasará por la tribulación. Es lo que nos está diciendo el texto. O sea, que esa enseñanza de segunda oportunidad de salvación en la tribulación para los que se quedaron no tiene base bíblica. ¿Sabe? Es forzar el texto a que diga cosas que no dice. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. En Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. Un momentito. Un poco de agua. Y dice así la palabra del Señor. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: el enemigo ha hecho esto. Un enemigo ha hecho esto, perdón. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Versículos más tarde Jesús explica la parábola de la cizaña, en versículos 36 y 43. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, él, Jesús. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Pues ahí podemos ver que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega, que es el fin del siglo, el fin del mundo. O sea, que crecerán el uno con el otro. Y cuando venga el fin del siglo, entonces Jesús enviará a sus ángeles y apartará la cizaña del trigo y quemará la cizaña en el horno de fuego, y allí será el lloro y crujir de dientes. Nota importante: esta separación de los justos y los impíos ocurre en el fin del siglo, en la segunda venida de Jesús, después de la tribulación. A ver, ahí es que se da esta separación. Y no solamente esta parábola nos dice esto, sino que la parábola de la red también nos dice lo mismo, que está en el mismo capítulo 13, versículos 47 al 40. Dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Y vemos que Jesús nuevamente hace esa declaración de allí será el lloro y crujir de dientes. Y nos dice lo mismo, que en el fin del siglo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ocurrirá esta separación. En otras palabras, la iglesia pasará por la tribulación, porque esta separación ocurrirá al final, no antes de la tribulación, como dicen los pretribulacionistas, sino después de la tribulación. Y vamos a ver otro argumento en contra del rapto pretribulacional, y es concerniente a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Y vamos a ver lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículos 39 al 40, donde Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nota importante, aquí dice que los que creen en Jesús tienen vida eterna, y nos dice que Él resucitará a los que creen en Jesús en el día postrero. Esto es el día cuando Jesús regrese por segunda vez. Y seguimos viendo otros pasajes donde Jesús dice lo mismo. Juan 6:44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo resucitaré en el día postrero. Luego en el versículo 54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 11 versículo 24: Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Juan 12 versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, o sea, el que rechaza a Cristo y no recibe el Evangelio, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Los pretribulacionistas dicen que el arrebatamiento de la iglesia es antes de la tribulación. Pero los textos que acabamos de leer aquí
nos dicen que la resurrección de los cristianos ocurrirá en el día postrero, esto es, después de la tribulación. ¿Sabe? Está claro aquí. Ahora vayamos a Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28, donde Jesús está hablando sobre las señales de su segunda venida. Y dice así la palabra del Señor: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Aquí podemos ver que el regreso de Jesús es después de una aflicción, de unos acontecimientos cósmicos, ¿sabe? Donde las potencias de los cielos serán conmovidas, las angustias de las gentes, señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y llama a los fieles, a los creyentes, a los que creen en Él, a levantar sus cabezas cuando comiencen a ver las señales. Porque dice, cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Qué cosas? Las señales en el sol, en la luna, en las estrellas, la angustia de las gentes, el bramido del mar y de las olas, las potencias de los cielos siendo conmovidas, el temor, la señal del Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Dice, cuando ellos vean esto, todo este conglomerado de señales, y vean al Hijo del Hombre que viene de una nube, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. En otras palabras, ha llegado vuestra redención. Por lo tanto, la iglesia estará presente en la tierra durante la tribulación, porque serán testigos de estas cosas. Los pretribulacionistas dicen que no, que nos vamos antes y no seremos testigos de estas cosas. Pero aquí el Señor Jesús dice que sí, que seremos testigos, y que cuando comencemos a ver estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Ahora vamos a entrar de lleno en cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17. Importante, ya que los pretribulacionistas siempre, cuando hablan del rapto, utilizan Primera de Tesalonicenses 4, pero del 16 al 17, y muchas veces ignoran y omiten el versículo 15. Y ya verán por qué. Dice la palabra: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El texto que acabamos de leer nos dice claramente que el arrebatamiento de la iglesia será en la segunda venida.
¿Por qué? Porque nos dice el versículo 15: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Importante eso. Ahorita vamos a hablar sobre la primera resurrección. Dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y nos dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿hasta cuándo? El versículo 15 nos contesta: hasta la venida del Señor. Los que hayamos quedado vivos hasta la venida del Señor, esos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea, eso está claro, eso es irrefutable. El arrebatamiento de la iglesia ocurre en la segunda venida de Cristo, no 7 años antes, como dicen los pretribulacionistas. Otra prueba de que el rapto es postribulacional es Mateo 24, 29 al 31, donde el Señor Jesús nos habla de las señales, muy similar a Lucas 21, sobre las señales de que antecederían su regreso. Nos dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vemos más o menos lo mismo que vimos en Lucas 21, pero aquí nos da más detalles. Aquí nos dice que será que después de la tribulación, Cristo vendrá en las nubes del cielo, y las naciones de la tierra se lamentarán, porque serán testigos de ese evento cuando Jesús venga en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo 31 nos dice sobre el arrebatamiento, nos dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, similar a lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Y juntarán a sus escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Eclectos, la iglesia, de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Este es el arrebatamiento de la iglesia, en el versículo 31. Y nos dice que después de la tribulación, Jesús regresará y reunirá a los suyos, la iglesia, en las nubes del cielo. Así que este pasaje de Mateo 24, 29 al 31 refuta el rapto pretribulacional. Otro pasaje que bien fuertemente refuta el rapto pretribulacional es Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 1 al 8, donde nos habla de la manifestación del hombre de pecado, esto es el anticristo. Hace un tiempo atrás hicimos un video al respecto de este tema y de este pasaje en específico, y volvemos a repetirlo. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea que ahí Pablo está hablando sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo, la parusía, y nuestra reunión con Él, el arrebatamiento, el rapto de la iglesia. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿qué no vendrá?
la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él no ocurrirán, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Una rebelión contra Dios. ¿Sabe? El mundo se rebelará contra Dios en una manera global. Iglesias que se apostatarán de la fe, como estamos comenzando a ver hoy día. Esta apostasía tendrá magnitudes increíbles. Y dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto el que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, que después de la apostasía se manifiesta el anticristo. Y el anticristo, aquí se refiere como el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. O sea que este anticristo estará en contra de la iglesia y de las creencias en Dios, en contra de la ley de Dios. Hoy día vemos el espíritu de este anticristo manifestarse en el mundo, en este mundo que no le importa a Dios, que se rebela contra Dios. Hoy día estamos viendo los comienzos de esta apostasía que desencadenará la manifestación del anticristo. Y dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, o sea, tomará el lugar de Dios y usurpará el trono de Dios, el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y le exigirá a la gente que lo adore a él como Dios. O sea, el nivel de este anticristo de egolatría será increíble. Este hombre se autoproclamará Dios. O sea, se rebelará contra el Dios único y verdadero y se autoproclamará él mismo como Dios. Y vemos en el versículo 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Importante esto. Los pretribulacionistas dicen que aquello que detiene la manifestación del anticristo es la iglesia juntamente con el Espíritu Santo. Ellos dicen que mientras la iglesia esté aquí presente en la tierra, el anticristo no puede manifestarse. Pero una vez la iglesia sea levantada a los cielos, entonces el anticristo se manifestará. Pero si seguimos el contexto del pasaje entero de 2 de Tesalonicenses 2, del versículo 1 hasta el versículo 8, tenemos que descartar esa idea de que sea la iglesia, porque el versículo 1 nos dice que la segunda venida y el arrebatamiento de la iglesia, nuestra reunión con él, no vendrán sin que primero venga la apostasía y se manifieste el anticristo. Por lo tanto es imposible esto que ellos dicen, ¿sabe? Esto de que la iglesia no es aquello que detiene al anticristo. No es. El texto no nos dice específicamente qué es lo que detiene la manifestación del anticristo. Pero al leer el pasaje tenemos que descartar esa idea que tienen los pretribulacionistas de que es la iglesia, porque eso no lo dice el texto. ¿Sabe? Ellos, al decir que es la iglesia lo que detiene la manifestación del anticristo, están torciendo el texto, haciendo que el texto diga algo que no dice. O sea, que eso es un grave error, y es torcer las escrituras. Son conjeturas
O sea, y está totalmente errado, equivocado, es erróneo. No se puede hacer eso. El texto nos dice claramente que el arrebatamiento de la iglesia no ocurrirá sin que primero venga la apostasía y se manifieste el anticristo. El anticristo no se manifestará hasta que aquello que lo detiene sea quitado. Pero eso que lo detiene no es la iglesia, porque el mismo pasaje nos dice que no es la iglesia. Lo que no sabemos es específicamente qué es aquello que lo detiene. Hay diferentes especulaciones o teorías. Unos piensan que es el arcángel Miguel, otros piensan que es la ley, otros piensan que es el Espíritu Santo, y hay otros que piensan que es Dios mismo el que detiene la manifestación del anticristo. Pero decir que es la iglesia es torcer el texto bíblico. Y siguiendo hablando sobre el arrebatamiento, la Biblia nos dice que la finalidad del arrebatamiento de la iglesia no es escapar o ser quitados del mundo, sino la transformación del cuerpo. Vemos en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 52 al 54 que nos dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, los vivos serán transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Según la Biblia, el arrebatamiento será cuando se toque la última trompeta. Y esa última trompeta obviamente no tocará antes de la tribulación. O sea, porque si es antes de la tribulación, entonces no es la última trompeta. ¿Sabe? Eso es algo lógico. La última trompeta se tocará al final de la tribulación. Y esa trompeta es la misma que vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, y es la misma de Apocalipsis capítulo 11 versículos 11 al 19. Es la misma trompeta, es la trompeta final. Y cuando esa trompeta final toque, entonces ocurrirá la resurrección de los muertos en Cristo y el arrebatamiento de la iglesia. O sea, la Biblia dice que no puede haber arrebatamiento de vivos sin la resurrección de los muertos en Cristo. Ese es otro punto importante en contra del rapto pretribulacional. Ya que vemos que en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 al 17 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero resucitarán los muertos en Cristo, y luego es que nosotros somos arrebatados. La Biblia dice que la primera resurrección ocurre después de la tribulación. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20 versículos 4 al 5, donde nos dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección.
¿Sabe? Eso está claro aquí. Los que no adoraron a la bestia en la tribulación, ni a su imagen, ni recibieron la marca, resucitaron después de la tribulación, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y nos dice que esta es la primera resurrección. O sea, si hay un arrebatamiento antes de la tribulación, como dicen los pretribulacionistas, entonces Apocalipsis 24 al 5 no sería la primera resurrección. O sea, había una contradicción bien grande. Pero aquí el texto nos dice que esa primera resurrección ocurre después de la tribulación. O sea, es lo que dice la Biblia. Y hay un orden establecido para esto. ¿Sabes? Está establecido el orden en Primera de Corintios capítulo 15, versículos 20 al 23. Vemos que el apóstol Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Cristo es las primicias. Porque cuanto la muerte entró por un hombre, entonces Adán, el pecado, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. De Cristo primero. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo? No escuché bien. Los que son de Cristo en su venida. La resurrección de los cristianos será en la segunda venida de Cristo. En la parusía, en la presencia física de Jesús, el advenimiento, la llegada. Es ahí cuando resucitan los que son de Cristo. No 7 años antes, en un rapto pretribulacional. No, aquí nos dice claramente que en su segunda venida, ahí es cuando resucitarán los que son de Cristo. Es ahí cuando se dará la primera resurrección. Es ahí cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado hasta ese tiempo, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Otra razón por la cual el arrebatamiento no puede ser antes de la tribulación es porque el reposo de la iglesia se dará cuando Cristo regrese por segunda vez, su segunda venida. Nos dice segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7: y a vosotros que sois atribulados, aquellos que están pasando por tribulación, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, aquí nos dice que vendrá el reposo de la iglesia en la segunda venida de Jesús. Esto es otro versículo que demuestra que el rapto no es pretribulacional, sino que es post-tribulacional, después de la tribulación. Y vemos otra cuestión, otra inconsistencia de los pretribulacionistas, es que ellos creen que Cristo viene en 2 fases, como dijimos en el pasado video. O sea, Cristo vino por primera vez, murió por nuestros pecados, luego ascendió al cielo. Según ellos, Cristo viene antes de la tribulación, rapta a su iglesia secretamente, y luego después, 7 años después, regresa otra vez con la iglesia a establecer el reino. Pero veamos lo que dice la Biblia. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 al 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá, ¿cuándo? Por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.
La enseñanza pretribulacional afirma que antes de la tribulación Jesús vendrá secretamente y arrebatará a los salvos. Lo que dijimos ahorita. Siendo que los que se queden aquí en la tierra sufrirán los juicios de Dios y la persecución del anticristo. Así que, sabiendo que Cristo ya vino una vez, según la idea pretribulacional, Él vendrá una vez más para arrebatar a los salvos y después otra vez para reinar en la tierra, juntamente con la iglesia. O sea, ellos enseñan 3 venidas de Cristo. O sea, ellos enseñan eso, que Cristo viene 3 veces. O sea, que la segunda venida de Cristo vendría siendo ser la tercera. Pero el texto nos dice que Cristo regresará por segunda vez. O sea, que solamente habrá una sola segunda venida. El autor de Hebreos nos afirma que Cristo ya vino una vez y que vendrá una vez más, no 2 veces más, una vez más para salvar a los suyos y traer juicio al mundo. Y deja claro que son 2 venidas y no 3, como dicen los pretribulacionistas. Y vendrá después de la gran tribulación. Un pasaje que es utilizado por los pretribulacionistas para decir que la iglesia será arrebatada del mundo antes de la tribulación es Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Hace un tiempo atrás hice un video hablando sobre este pasaje en específico. Por aquí brevemente y resumida vamos a decir lo que realmente dice en la Biblia. Vamos a leer primero lo que dice Apocalipsis. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Ellos dicen que cuando Jesús dice yo te guardaré de la hora de la prueba, ahí se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia. Pasa que ahí no dice nada de arrebatar o sacar de la hora de la prueba. Ahí dice te guardaré de la hora de la prueba. Y la palabra en griego para te guardaré de es thereoek, que significa eso mismo: te guardaré, te protegeré, te preservaré, te conservaré de la hora de la prueba. O sea, cuando venga la tribulación, Cristo guardará a la iglesia. Y vemos cómo Jesús, en Juan capítulo 17 versículo 15, cuando él está orando al Padre, él le pide que no nos quite del mundo. ¿Sabe? Airos ek en griego, que es literalmente que no nos saque del mundo, sino que nos guarde del mal. Dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Si los pretribulacionistas estuvieran en lo cierto, entonces Apocalipsis 3:10 no diría te guardaré, sino te quitaré de la hora de la prueba. Diría airosec, como dice Juan 17:15. Pero no, dice tereos ek, te guardaré de la hora de la prueba. Y Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, airosec, sino que los guardes del mal, tereos. O sea que aquí el texto nos dice que la iglesia será guardada del mal en la tribulación. Los dispensacionalistas, los pretribulacionistas, dicen que la iglesia no está presente en la tierra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 19. O sea que la iglesia no estará presente, porque ellos leen Apocalipsis de manera cronológica, todo de manera cronológica. Y dicen que cuando el apóstol el apóstol Juan, en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, es una tipología de la iglesia que es arrebatada antes de la tribulación, cuando una voz del cielo le dice: sube acá. Vayamos a ese pasaje. Apocalipsis 4:1 dice:
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ellos dicen que cuando esa voz del cielo dijo: sube acá, eso representa a la iglesia que es levantada y arrebatada al reino de los cielos antes de la tribulación. O sea que el apóstol Juan es una tipología de la iglesia arrebatada. Pero eso tiene un gran problema, porque si vamos a Apocalipsis capítulo 10, versículos 8 al 11, nos dice algo muy interesante. Dice así: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, importante esto: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Nota importante: en el versículo 8, Juan dice que la misma voz que escuchó del cielo, en el capítulo 4, versículo 1, le dijo: sube acá, le dice que vaya donde el ángel que tiene el librito que está sobre el mar y la tierra, y el ángel le dice que es necesario que Juan profetice otra vez a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y ahí está el problema de la tipología de Juan, que dicen los pretribulacionistas. Si Juan representa a la iglesia arrebatada en el capítulo 4, ¿cómo es que en el capítulo 10 se le dice a Juan que tiene que profetizar a las naciones? ¿Ven la inconsistencia? Esa tipología que afirman los pretribulacionistas es totalmente errónea. Otra cosa que dicen los pretribulacionistas es que cuando la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación, la iglesia será levantada al reino de los cielos, al tercer cielo, y allí comenzarán las bodas del Cordero. Mientras aquí en la tierra pasa la tribulación, la iglesia está en el cielo en las bodas del Cordero. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 9. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén y aleluya. Aquí claramente, a una pausa, aquí vemos que está hablando de luego del juicio de Dios contra la gran ramera. ¿Sabe lo que está sucediendo? Hay unas alabanzas en el cielo porque Dios ha juzgado a la gran ramera. Sabemos que esto ocurre al final de la tribulación, y vemos el versículo 5. Y salió del trono una voz que decía: alabad nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así
pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas. Y oí la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. La Biblia dice que las bodas del Cordero son después de la tribulación, después de que Dios juzgue a la gran ramera. Es ahí cuando ocurren las bodas del Cordero, no 7 años antes de la tribulación, como enseñan los pretribulacionistas. ¿Sabes? Hemos demostrado bíblicamente cómo la enseñanza del rapto pretribulacional es totalmente falsa, es totalmente errónea y es ajena a la Escritura, porque la Biblia dice claramente que el arrebatamiento de la iglesia será después de la tribulación, no antes de la tribulación. ¿Sabe? El arrebatamiento de la iglesia será simultáneo con la segunda venida de Jesús. ¿Sabe? Hemos demostrado esto, hemos refutado el rapto pretribulacional, o sea, que no es bíblico. La enseñanza de un rapto pretribulacional no es bíblica. Esto ha sido todo por este video. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Oro mucho por las personas que aún tienen en la mente esa idea de un rapto pretribulacional. Espero que vean, escuchen este mensaje y que lean en la Biblia, porque todo lo que hemos dicho aquí es basado en la Biblia. ¿Sabes? Yo no he traído mis ideas ni mis especulaciones o teorías. Todo lo que se ha leído aquí ha sido la Biblia. Y espero que lean la Biblia para que Dios los ilumine y les muestre la verdad sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y vean que claramente es después de la tribulación. Ya no doy para más. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos en la próxima, si así el Señor lo permite. Muy buenas noches.